acción en contra de la jurisprudencia de la Corte, porque es tan difícil para cambiar la Constitución allá. Y hay otras cosas también con un modelo más como flexible. Por ejemplo, creo que a veces si una constitución es muy difícil para cambiar, hay otras posibilidades y ambos podrían ser problemas más grandes por la democracia. Una posibilidad es el reemplazo total de la constitución. Y eso, como sabemos, puede ser en algunos momentos un proceso bastante traumático por un país. Hay un riesgo grande a veces con un reemplazo de la Constitución. La otra posibilidad es que si una Constitución es difícil cambiar, hay mucha presión política en los tribunales, en los jueces. Está pasando ahora, por ejemplo, en Polonia, exactamente eso. Entonces, un tipo de cambio constitucional muy rígido también tiene muchos riesgos. Y la flexibilidad tiene beneficios en ese sentido. Nuestro argumento básico es que hay modelos híbridos entre esos dos modelos, y entonces que podemos pensar en un diseño constitucional que tiene en algún sentido como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces, estamos intentando pensar en ese argumento básico y hacer un análisis de cómo funciona ese tipo de diseño. El propósito básico es para tener los beneficios de un modelo rígido y flexible en una sola constitución. Una posibilidad es que pensamos solamente en una dificultad de cambio constitucional que sea como moderada, como promedio más o menos, entre muy rígido y muy flexible. Y sí, la verdad es que sí hay una evidencia como empírica por esa posición. Entonces, por ejemplo, hay un libro de Tom Ginsburg y algunas otras personas en que ellos muestran que hay una relación entre el tiempo que dura una constitución y su regla de cambio constitucional. Una regla de cambio constitucional de como promedio es lo mejor desde la perspectiva de cuántos años van a durar la Constitución. Entonces, una Constitución muy flexible no dura tampoco una Constitución muy rígida. Y históricamente quiere estar exactamente como en la mitad. Pero nosotros pensamos que los diseños constitucionales sí han hecho mejores, ¿no? Y que hay un modelo bastante común. Lo que decimos es un diseño escalonado que puede compartir un poco los beneficios de ambos modelos. Así, la mayoría de la Constitución es muy fácil para cambiar, o bastante fácil para cambiar, pero hay partes que reciben una protección mucho más alta y son protegidas. Y así será posible, es decir, que podemos tener una Constitución que es estable, que construye identidad, que hace una protección del orden democrático, pero al mismo tiempo que tiene algunos de los beneficios de una Constitución flexible. Y nosotros pensamos que ese tipo de diseño, la verdad, es muy común, que pasa mucho en el mundo y en muchas constituciones desde tradiciones diferentes. Entonces, hay constituciones de derecho común y derecho civil que tienen eso. Hay constituciones en África, en Asia, en Europa, en América Latina, en todos que tienen ese tipo de regla de cambio constitucional. Entonces pensamos que existe en todo el mundo. Y la cosa interesante es que para pensar un poco en cómo es la arquitectura de ese diseño, cómo funciona en las constituciones, y si podemos decir algo sobre como buenas prácticas, ¿no? Sobre ese tipo de diseño. Y estamos pensando eso en el artículo, más o menos. Estamos intentando avanzar un poco en eso. Es difícil. Claro que las respuestas muchas veces dependen del contexto, ¿no? Como casi todo en el derecho constitucional comparado. Pero al mismo tiempo, por lo menos queremos pensar un poco
en cómo funciona el modelo en contextos distintos. Y el punto fundamental es que necesitamos más como pensamiento en esa relación. A veces parece que sí hay un diseño de ese tipo, en que algunas cosas son más rígidas que otras, pero no responde a ninguna lógica muy clara de por qué algunas cosas son protegidas, o responde a una lógica que sea más o menos puramente simbólica. Y esas son dos cosas diferentes, ¿no? Es una cosa tener una arquitectura que dice esa no puede ser modificada, es más difícil, solamente por propósitos simbólicos. Y otra cosa, para tener una visión más pragmático de qué va a ser ese tipo de cláusula. Y algunas preguntas en que estamos pensando en el artículo sobre eso. La primera es, ¿cuál sería el contenido en cada nivel? ¿No? Entonces, ¿cuáles deben ser las cosas en cada nivel? Nosotros pensamos que en el nivel más alto, debe ser más o menos el núcleo como básico democrático, lo que necesita la democracia para sobrevivir. Y estamos pensando, ante todo, en elecciones como justos, cosas así, un tribunal independiente. Y también pensamos que hay un riesgo, y que pasa en muchas partes, que hay demasiadas cosas en el nivel de cambio constitucional más alto. Entonces, por ejemplo, muchas constituciones dicen que todos los derechos, o todos los derechos fundamentales, tienen una protección especial. Y para nosotros, ese es un diseño posiblemente problemático. Voy a dar un ejemplo, lo que está pasando en ese momento, que es Ecuador. En Ecuador, la Constitución dice que en el nivel más alto hay una protección especial por los derechos fundamentales, todos. Y así que un cambio que hace una restricción de un derecho fundamental, se necesita una asamblea constituyente. Es necesaria una asamblea constituyente. Bueno, en el momento, como ustedes probablemente saben, había un cambio del presidente en Ecuador entre Correa, que estaba presidente antes, y ahora Lenín Moreno, que está presidente en el momento. Y Moreno está intentando, Correa tenía un proyecto para sacar todos los límites de mandato del presidente. Entonces sería posible ganar la presidencia de Ecuador, no sé, como 20 veces, algo así, teóricamente. Y Moreno, cuando ganó el poder, él dijo, yo quiero cambiar eso. Quiero que Ecuador tiene otra vez límites en los mandatos de los presidentes. Está intentando hacerlo en ese momento y la propuesta es un referendo, que es como el nivel medio en el sistema, entre los tres niveles. Pero el problema es que la Corte Constitucional de Ecuador, anteriormente, ha dicho que la reelección es un derecho fundamental, que es un derecho como clave en el sistema. Entonces es muy posible que ellos van a decir que Ecuador no puede restablecer límites, los mandatos de los presidentes, sin una asamblea constituyente, que podría ser un momento traumático, difícil por el país. Entonces, pensamos que eso es un riesgo y que lo que queremos desde la perspectiva teórica es que protegimos solamente esas cosas que son básicas a cómo funciona la democracia. Pues la verdad, eso no es una respuesta, porque todavía es muy difícil pensar en cómo podemos hacerlo con un diseño. Pero desde el sentido abstracto, eso sería el propósito. La segunda mención es un poco sobre reglas y estándares, por ejemplo.
Entonces hay dos posibilidades. Una posibilidad es para identificar muy claramente una parte de la Constitución, una provisión en particular que tiene protección. Eso es una cosa que pasa mucho en el mundo. El otro utiliza expresiones más vagas, más ambiguas, como por ejemplo la estructura básica, estructura esencial, la forma republicana de gobierno, cosas mucho más abstractas en ese sentido. Y nosotros pensamos, y hemos escrito eso antes, que la verdad es que un sistema bueno probablemente necesita los dos, ¿no? Entonces se necesita ambos tipos de protección. Un nivel de protección muy específica de algunos artículos que todos saben son peligrosos, que podría ser problemas si hay un cambio a ese artículo. Pero también que se necesita ese tipo de cosas como estructura básica, como cosas así, para hacer una protección más amplia a veces de amenazas que son inesperadas. Entonces, una cosa que hemos aprendido desde la experiencia reciente en la América Latina y ante todo en Europa de Oeste, como Hungría, por ejemplo, Polonia, es que hay muchas rutas para hacer un ataque en contra de una constitución liberal. Es muy fácil hacerlo. Y por ejemplo, si pensamos solamente en una corte, hay varias rutas en que podemos hacer un ataque en contra de una corte. Entonces, por eso pensamos que también se necesita ese tipo de discreción, por ejemplo, del sistema judicial, en contra de ese tipo de amenaza. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, en una protección muy detallada, por ejemplo, artículos como los mandatos de los presidentes. Y también otro nivel, que es más como amplia y dice una cosa como estructura básica, estructura del Estado, algo así. La tercera cosa, y eso sí es interesante en el contexto de Colombia, es un poco lo que decimos ex ante o ex post. Entonces, ex ante es un diseño expreso en el texto de la Constitución y ex post es una construcción de una corte después. Entonces, nosotros sabemos que en algunos de los casos más famosos de una doctrina de cambio constitucional inconstitucional, estaba más o menos una construcción de la corte después de estaba escrito la Constitución. Algunos ejemplos muy famosos, la doctrina de la estructura básica de India y la doctrina de la sustitución de la Constitución acá también. Son cosas que estaban más o menos construidas como un mecanismo de defensa por los propios tribunales altos en su contexto. Y es interesante pensar en cuál es lo mejor modelo. Claro que en muchos contextos los tribunales han hecho mucho con ese tipo de diseño ex post. Eso es un tipo, para nosotros eso es un tipo de diseño constitucional, aunque es posterior a la Constitución. Entonces eso también es un tipo de diseño. Pero sería mejor, desde una perspectiva como teórica, es mejor pensando en diseño constitucional si la Constitución sí dice algunas cosas, ¿no? Por lo menos para decir, por ejemplo, una corte tiene ese poder de protección de la estructura básica o algo así, porque hace de pronto más legitimidad a lo que está haciendo la corte. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador es interesante en el sentido de que la Corte Constitucional tiene el rol expreso de ese tipo de control. Es en la Constitución que la Corte tiene ese deber para decir cuál es la ruta correcta en cada caso. Y la última cosa, de pronto lo más interesante es para pensar un poco en el diseño de cada nivel. Entonces podemos pensar en varias posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad es una cláusula eterna, como sabemos, ¿no? Que existe en muchas partes, que esa cláusula no se puede cambiar en cualquier caso,
Había un ejemplo muy famoso en Honduras últimamente sobre el límite de los mandatos de los presidentes. Y para nosotros, eso es, una cosa interesante es que eso es solamente un tipo de diseño. Es un subparte de ese estudio más grande de los diseños constitucionales híbridos en ese sentido. Pero tiene muchos problemas, las cláusulas eternas. Por uno, porque es muy ambiguo, como de pronto ustedes saben, cómo una persona, como un presidente, por ejemplo, puede hacer un cambio a una cláusula pétrea, en ese sentido. Entonces, es posible, por ejemplo, eso fue un problema muy grande durante lo que estaba pasando en Honduras hace algunos años, en que no estaba clara si el presidente podría cambiar los límites a los mandatos de los presidentes de Honduras, incluso con un reemplazo. Es posible que sería imposible claro que fue imposible con un cambio normal, una enmienda, pero fue posible, por lo menos por los opositores de Zelaya, el presidente de Honduras en ese momento, fue posible que él no podía cambiarlo con un reemplazo, una nueva constitución tampoco. Y eso fue muy problemático, ¿no? Es pues difícil decir exactamente cuál elemento, quién tiene la culpa, pero el fin de eso fue más o menos un golpe del Estado en contra de él. Entonces no fue lo mejor modelo, por lo menos en ese contexto. Es más posible, pensar en procedimientos diferentes en cada nivel, por cambio. Y nosotros, pues, una cosa que es curiosa en la doctrina como comparada, o los diseños comparados, es que la cosa normal es solamente una diferencia en una sobremayoría. Entonces, de pronto es posible como nivel básico, como 50%, 55%, próximo nivel como 60%, próximo como 70%. Eso es un diseño que pasa mucho en el mundo. El problema es que ese tipo de sobremayoría es muy sensible al contexto político. Hay contextos en que 60% es muy, muy difícil, es casi imposible. Y hay otros contextos en que 75% es muy fácil, solamente porque hay un partido, por ejemplo, dominante. Entonces, estamos pensando por lo menos en otras opciones, cosas como referendos, por ejemplo, que a veces puede ser útil, aunque también puede ser abusados. Y también el rol del tiempo, ¿no? Que sería una buena cosa pensar a veces en la necesidad de múltiples votos con una elección entre los votos, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo puede mejorar a veces la protección por algunas partes de la Constitución que son muy sensibles. Entonces, estamos intentando pensar en otras posibilidades más que solamente una sobremayoría. Quiero concluir solamente por decir como dos cosas en cómo esa tiene una relación con otros proyectos que yo he hecho. La primera es todo ese concepto de constitucionalismo abusivo. Sabemos que el cambio constitucional formal solamente es un mecanismo, pero sí puede ser un mecanismo muy importante. Si pensamos en muchos casos, sí el cambio formal es un mecanismo como clave de ese tipo de erosión de la democracia. Entonces sí tiene un rol, nosotros pensamos clave, aunque claro que no es la única ruta, hay otras posibilidades. Por ejemplo, si un régimen controla la Corte, puede hacer muchas cosas, sin necesidad de un cambio constitucional formal, lo que está pasando en Polonia, por ejemplo. Pero es importante que sabemos más de cómo podemos responder a ese tipo de constitucionalismo abusivo. ¿Qué podemos hacer? Y si ese tipo de diseño constitucional con diferentes niveles puede jugar un rol importante. La verdad es que creo que sí hay posibilidades,
pero también hay mucha como evidencia que hay falancias en muchos casos. Y creo que el caso como más interesante sobre eso es cambios de límites en los mandatos de los presidentes en América Latina, que ha pasado muchas cosas últimamente. El caso acá en Colombia es un ejemplo, pero hay muchos casos en varias partes de la América Latina de ese tipo de cambio. Y es interesante, acá en Colombia no había por lo menos un diseño así muy claro en el texto. Fue, como estaba diciendo antes, más o menos un diseño que estaba construido por los jueces de ese tipo de diseño. Y funcionaba bien, lo sabemos. Pero pensamos en otros países, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Los tres países, cada una tenía un diseño así, con esos niveles, y para dar una protección a algunas partes de la Constitución. Y en cada caso fue en la manera más vaga que estaba diciendo, como la estructura básica se necesita un procedimiento más exigente. Y ¿sabe lo que pasó en esos tres casos? Fue nada. Los tribunales en todos los países dijeron que los presidentes podrían utilizar los mecanismos menos exigentes en la Constitución. Entonces no sirve por mucho, por lo menos en este contexto. La historia es peor, en algún sentido, en la América Central, en que hay casos muy interesantes, claro, pero preocupantes, en que los tribunales constitucionales dijeron que sí había una parte o un cambio constitucional que fue inconstitucional, la doctrina de cambio constitucional inconstitucional, pero la parte de la Constitución que fue inconstitucional fue el límite de los mandatos. Entonces, eso fue el parte que fue el problema. Y así dijo la Corte Suprema de Nicaragua, la Corte Suprema de Costa Rica y la Corte Suprema de Honduras. Esos tres ejemplos. Entonces, el límite a los mandatos de los presidentes, que estaba un solo mandato de 4 años en Honduras, que antes estaba muy fuerte, y sería una cláusula pétrea. Esa cláusula ya no está en la Constitución, porque la Corte dijo que no, que estaba inconstitucional. Entonces es problemática. Lo que pasa, creo, es que en muchos casos los tribunales son controlados por los mismos fuerzas políticas que están intentando hacer esos cambios. Entonces, podemos pensar que en muchos casos no es lo mejor tener un diseño en que estamos pensando solamente en los tribunales. Posiblemente hay más posibilidades en un tipo de aplicación de la norma que es más como popular. Y estoy pensando en los casos Ecuador y Paraguay. Porque lo que pasaba en Ecuador fue sí un cambio muy dramático, pero había protestas muy grandes en las calles y eso sí tenía un efecto. El efecto fue que no había un límite en los mandatos, pero solamente después de la elección de ese año. Entonces, y eso tenía un efecto muy importante, que fue que Correa no podría ser candidato por la presidencia en esa elección, que resultó en un cambio, aunque del mismo movimiento, un cambio muy importante en la tendencia política de Ecuador. Y en Paraguay, los tribunales no hicieron nada, pero había un intento, eso también como el año pasado, ese año, un intento cambiar los mandatos de los presidentes para decir que podrían hacer poder por más tiempo. Y la reacción de la gente estaba muy fuerte. Y por eso había un cambio en el artículo. Entonces, de pronto necesitamos pensar más en diseño constitucional por una aplicación directa del pueblo, de la sociedad civil, y menos en los tribunales, por lo menos en esos contextos muy difíciles. Y la segunda cosa que quiero decir es que estamos también pensando en que ese concepto de un diseño
escalonado es útil en muchos sentidos, que podemos pensar en ese concepto en otros contextos también. Por ejemplo, podemos pensar en el lenguaje que utiliza una constitución. Si es un texto con mucho detalle o es un texto muy abstracto, muy vaga. Y podemos pensar que de pronto lo que queremos en una constitución es una mezcla de eso también. Como principios, pero también alguna texto como muy detallado. Entonces, eso sería una posibilidad, pero pensar un poco más en el concepto de ese tipo de constitucionalismo. Y la otra sería la tarea del juez, que hay muchas cosas, mucho trabajo últimamente, para pensar que lo que queremos, por lo menos en una orden democrática nueva, es una tribunal constitucional más o menos débil. Yo sé que Stephen Gardbaum estaba acá, ¿no?, hace algunas semanas, y eso es un argumento muy importante de él. Pero decir que lo que queremos es sí queremos que los jueces hacen control de la Constitución, pero en una manera más o menos débil. Y sí hay beneficios a ese tipo de control, pero creo que él no está pensando en otros contextos en que un tribunal necesita un tipo de control muy fuerte. Por ejemplo, como la doctrina de sustitución de la Constitución. Y creo que también es posible que lo que queremos, la verdad, es como niveles diferentes de protección por diferentes tipos de derechos, por intervenciones diferentes en el mismo derecho. Y entonces lo que queremos, como un modelo de diseño judicial, es una corte que va a hacer algunas veces un tipo de control constitucional muy, muy fuerte. En otros casos, como un tipo de control como normal. Y en tercer caso, control débil. De pronto lo que queremos son una mezcla de esas tres posibilidades. Bueno, eso es todo lo que tengo. Muchas gracias, David. Entonces yo no sé quién dispara primero. Ninguna. Gonzalo. Sí. Por lo visto, una reforma constitucional en donde establece que la reelección ahora tiene que ser modificada solamente a través de referéndum o asamblea constituyente. Dentro de esa clasificación ya sería una escala mayor de reforma, una especie de, no sería cláusula pétrea, pero ya sería un mecanismo que tendría supuestamente mayor dificultad, aunque pues si uno tiene la popularidad suficiente podría ser un mecanismo incluso más rápido y menos difícil que el acto legislativo, pero claro, superando el control automático de la Corte Constitucional. Entonces, dentro de sus clasificaciones, ¿cuál sería ese tipo de reforma que se hizo? ¿Sería entonces tendría un escalonamiento mayor? Sí, creo que sí. Sí, estoy de acuerdo. Es una protección supuestamente reforzada de esa norma. Y creo que en ese caso, por lo menos, el propósito fue bastante claro, ¿no? Y estoy de acuerdo que eso es exactamente el tipo de norma que necesita ese tipo de protección reforzada. El problema, como estabas diciendo, es si el diseño es un buen diseño, si la protección es buena. Y para mí es interesante como pensar, por una cosa, como estaba diciendo, y en ese punto estoy de acuerdo con trabajo que está haciendo Richard Albert también, ¿no? Creo que él presentó acá un artículo sobre dismemberment, ¿no? Y un punto de él que es importante es que muchas veces queremos que los cambios constitucionales sean adentro del orden constitucional y que no queremos incentivizar mucho el reemplazo de la Constitución, porque eso es una ruta con riesgo.
muchos riesgos. A veces es necesario, pero yo pues pienso que nuevamente entre una democracia es una cosa que en muchos casos no quiere hacer un reemplazo total. A veces sí, pero en muchos casos no. Entonces, para decir que se necesita una asamblea constituyente para hacer ese cambio, para mí me parece preocupante. La otra ruta tiene otro problema, es que no tiene una protección suficiente. Y el problema con esa otra ruta es que, para decir que sí tiene que ser una iniciativa popular, pero la verdad es que eso sería muy fácil en la mayoría de los contextos, creo, en que eso sería una amenaza. Entonces sería mejor otro tipo de protección. Por ejemplo, una necesidad de los referendos, algo así, ¿no? De pronto con un año entre los dos referendos. Algún tipo de control del tiempo. Porque una cosa muy interesante, muy curiosa sobre esos regímenes que tenemos hoy en día en el mundo, que son un poco entre la democracia y una dictadura, es que la mayoría son regímenes muy personalizados, ¿no? Es como, la persona es la clave. Y eso, pues, claro que eso ha pasado con los ejemplos en la América Latina que tenemos, pero también en Europa del Oeste. Y esos son regímenes parlamentarios, pero al mismo tiempo hay personas claves en esos sistemas. En Hungría, por ejemplo, Viktor Orbán es la clave, es la persona clave. Entonces, control del tiempo en ese sentido puede ser una cosa muy importante. Para hacer, mira, eso es posible, pero tiene que hacerlo un poco más lentamente, con un poco más tiempo para pensar. Y muchas veces cuando eso pasa, tiene un proyecto un efecto en el proyecto y cambia el proyecto. Otro punto también que estaba pensando es que es interesante acá, y eso es igual con las constituciones después en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que la constitución normalmente dice que por algunas cosas hay necesidad de asamblea constituyente, o por lo menos dice que hay una posibilidad de asamblea constituyente, pero no dice mucho de las características de esa asamblea constituyente. Y ese puede ser un problema. De hecho, es un problema en ese momento en Venezuela, ¿no? Que más o menos eso es una asamblea constituyente abusiva, creo yo, pero había muchas cosas muy vagas en la Constitución sobre la composición de una asamblea constituyente, y por eso fue más fácil que Maduro podría poner ese tipo de asamblea, que estaba totalmente controlado por él. Entonces, creo que las constituciones también en el mundo, pero más que todo en la América Latina, que queremos pensar más en el diseño, las características de un reemplazo constitucional. No solamente para decir, esas cosas se necesita, y es un poco la teoría, ¿no? La teoría es que eso es un acto de la gente, del pueblo, es como fuera del orden legal normal, pero creo que eso también es una visión con muchos riesgos. Y sería mejor, si vamos a tener reemplazos de la Constitución, que lo hacemos con control muchas veces. Más preguntas, sí, Richard, por favor. Profesor Ley, aprovechando, digamos, todo el conocimiento que tiene sobre el contexto colombiano, ¿cuál podría ser una propuesta, digamos, en este momento hay una discusión sobre el diseño de la justicia general en Colombia, y uno de los puntos particulares es sobre el Tribunal Constitucional? Desde su experiencia, digamos, un poco que el estudio que ha tenido, ¿tendría alguna propuesta específica, o particularmente una propuesta de una mayor independencia del Tribunal Constitucional? ¿O cree que el ejercicio actual que se tiene es adecuado para el contexto colombiano? Es una buena pregunta. Es una pregunta muy difícil. Porque yo pienso que la verdad es que el diseño de la Corte Constitucional acá en muchos sentidos es
es un contexto, es un diseño muy bueno, ¿no? Por ejemplo, creo que el proceso de nominación de los jueces, de los magistrados a la Corte Constitucional es bastante bueno. No hay un sistema perfecto, no existe, pero es un buen sistema y que por eso una cosa que hemos visto es que sigue llegando magistrados de mucha calidad, ¿no? De una calidad alta. Personas con muchas perspectivas, por ejemplo, académicos, que sigan llegando a la corte. Y que eso ha tenido un rol clave en algunos momentos, ¿no? Estoy pensando un poco durante el mandato de Uribe, en que creo que sí fue clave el método de selección de los magistrados en la corte, que fue mucho más fragmentado. Y he estado pensando últimamente mucho en eso desde una perspectiva comparada en mi propio sistema en Estados Unidos, que es peor, la verdad, en muchos sentidos, que dice que solamente hay dos actores que pueden hacer una intervención en la nominación de los jueces, el presidente y el Senado. Entonces, en momentos como este momento, en que tenemos un presidente y el Senado controlado por el mismo partido, sería posible tener jueces de cualquier calidad, de cualquier tendencia ideológica. Entonces, en muchos sentidos, el diseño es mejor acá. Y también pienso eso, como ustedes saben, nuestros magistrados altos, pues todos nuestros magistrados federales son en la Corte por toda la vida. Cuando tiene como la nominación, están en la Corte por la vida. Y ese también es un sistema muy problemático, ¿no? Entonces, me parece también buena que acá eso no pasa, que hay más votación en los jueces y todo. Cosas para mejorar. Interesante. Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero me parece que la mayoría son cosas más de la discreción de los jueces y del sistema que un problema constitucional, por ejemplo. Por ejemplo, llega muchísimas tutelas acá, ¿no? Hay como un trabajo muy alto que ustedes tienen que hacer en la corte, como ustedes saben bien. Y me parece, posiblemente, voy a decir eso más como hipótesis, posiblemente excesivo, en unos sentidos, ¿no? Que es difícil hacer esa cantidad de trabajo. Ustedes saben que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene solamente como 80 casos por año. Nada más. 80 casos. En toda la Corte. Yo creo que probablemente lo mejor sería un poco entre las dos posiciones, ¿no? 81. Sí, 81. Bueno. Entonces, eso es una cosa. Hay otras cosas también de la práctica que son problemas interesantes, pero no sé si lo que necesitamos es un cambio legal. Por ejemplo, es interesante lo que pasa acá, que no es un fenómeno que existe en Estados Unidos, que es el ex magistrado, ¿no? Que hay ex magistrados de los tribunales altos. Y eso es una posición muy interesante en muchos sentidos. Yo no sé exactamente la solución a eso, ¿no? Pero pasa claramente. Y es un resultado muy claro de un sistema que tiene un diseño distinto, en que las personas están en la corte solamente 8 años. Pero a mí es mejor que para tener una persona en la corte por 40 años, que va a pasar en la Corte Suprema de Estados Unidos. John Roberts, presidente de la corte, ha estado en la corte por casi 15 años y es un hombre joven todavía. Va a estar en la corte por mucho más años. Entonces, las cosas como claves que yo puedo ver son más de pronto cosas de la práctica, las normas informales, que del diseño del sistema. Porque yo, la verdad, pienso que el diseño, por lo menos de la Corte Constitucional, no estoy
hablando de otras partes del sistema. Es un diseño excelente. Sí, por favor. La pregunta es, hemos tratado el tema de que el control previo de las reformas constitucionales puede ser una herramienta para protegerse por la Constitución, pero digamos en los casos en los que hay reformas constitucionales que tocan los poderes de los jueces y es el mismo juez el que tiene que revisar esto, siempre va a tener cómo va a declarar inconstitucional esa reforma para proteger sus propias prerrogativas y sus propios poderes. ¿Qué opinas de eso? Ustedes están preguntándome algunas preguntas muy incómodas, ¿no? Muy difíciles, pero gracias. También una buena pregunta. Voy a responder un poco desde la perspectiva de la doctrina de sustitución de la Constitución o de cambio inconstitucional. Y sí pienso que es cierto, no estoy pensando solamente en el caso colombiano, estoy pensando en una mirada más comparada, que pasa mucho que las sentencias de esos tribunales, que el objeto de protección es la misma corte. Entonces, en India también, las sentencias más conocidas del Tribunal Supremo de India, de esa doctrina, de estructura básica, son sentencias de protección de de la estructura de la propia corte y la jurisdicción de la corte. Y eso es un problema interesante. Hay como dos lados, ¿no? Un lado es que muchas veces es cierto que un tribunal, la corte, la justicia, claro que es uno de los puntos más vulnerables y más importantes de una democracia liberal. Entonces, en muchos casos, los cambios a la estructura judicial son verdaderamente una amenaza en contra de valores básicos del sistema. Y por eso, como por ejemplo en nuestro juicio, es totalmente correcto que un juez dice, no, ese cambio no se puede hacer. Por lo menos no por ese procedimiento. El otro lado es más preocupante. Es que creo que los jueces, por varias razones, a veces razones de interés, pero muchas veces solamente perspectiva, la perspectiva del juez, para pensar cualquier cambio a la estructura judicial tiene que ser como el fin del mundo, más o menos, ¿no? Como la cosa más grave que podría pasar el sistema. Y eso también es una posibilidad. Y yo no sé si hay una respuesta a eso. Rawls y yo, en otro artículo, hemos dicho que una respuesta parcial es que sería buena por un juez hacer un poco de conocimiento de lo que está pasando en las otras democracias liberales y si existe esta estructura en otras partes. Y es interesante, por ejemplo, la Corte Constitucional de acá hizo eso en la sentencia sobre la segunda reelección de Uribe. Había una mirada comparada de lo que estaba pasando en el resto de América Latina y el resto del mundo. Y nosotros pensamos que eso es un poco de un cheque en contra de una corte que podría decir demasiado rápidamente, eso es clave, necesitamos decir que no. Porque esa doctrina es tan poderosa que claro, no es una cosa que queremos hacer muy rápidamente, en una manera como muy rápida. Pero el control, pienso yo, tiene que ser una especie de autocontrol. ¿Alguien más? Bueno, si no, pues entonces yo le doy las gracias a David y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes.